En primer lugar, Oriol Barba, vocal asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Buenas tardes. Como he dicho, es vocal asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Es economista, politólogo y posee un máster en Políticas Globales por la London School of Economics y amplió además sus estudios en la Universidad de Damasco, en Siria. Ha trabajado en el ámbito de la cooperación descentralizada en el Mediterráneo como director de la Red de Ciudades Mediterráneas y anteriormente trabajó en programas de cooperación técnica pública en la Administración local y en la Generalitat de Cataluña, donde también colaboró con el proceso de instalación del Secretariado de la Unión por el Mediterráneo en España. Y además ha escrito en numerosas publicaciones sobre gobernanza local y cooperación internacional. Asimismo, contamos con la presencia de Francisco Tierraseca, director de FIAP. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, en la especialidad de Ciencias Políticas y de la Administración, con máster universitario en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Madrid. Además, es técnico especialista en delineación, especialidad edificios y obras públicas. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria por la especialidad de francés y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional por la especialidad de Oficina de Proyectos de Construcción y actualmente se encuentra destinado como funcionario titulado superior en la Administración General del Estado. Además, ha desarrollado su actividad profesional y política en el campo de la gestión pública estatal y la educación en los niveles de formación profesional superior, el bachillerato y la enseñanza secundaria. Asimismo, ha sido delegado del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de 2019 a 2023 y con anterioridad fue subdelegado del Gobierno de España en Albacete de 2018 a 2019. También ha ejercido de concejal en el Ayuntamiento de Albacete de 1995 a 1997 y actualmente es el director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, es decir, la FIAP. Y, en tercer lugar, tenemos la suerte de contar con Erika Rodríguez Pinzón, que es directora de la Fundación Carolina, es socióloga y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es diplomada en Derecho y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de España y ha sido investigadora visitante en las universidades de Copenhague, Carleton y Nacional de Colombia. Es investigadora asociada al Instituto Complutense de Estudios Internacionales, profesora de Sociología del Desarrollo Internacional en esta universidad y, además, es asesora especial del Alto Representante de la Unión Europea para las relaciones con América Latina. Además, es coordinadora académica del Gates Center. Ha ejercido como consultora senior en programas de cooperación en numerosos organismos internacionales y agencias de desarrollo, entre ellos FIAP, AECIP, CAP, Banco de Desarrollo, UNDOC, PNUD, OEA, OEI, la SEGIP y la Unión Europea. En el ámbito filantrópico, fue vicepresidenta y presidenta de la ONG Alianza por la Solidaridad y patrona de Action Aid International. ¿Vale? Por ello, en este mismo orden, procedo a hacer una cuestión a Oriol, y es cuál es el estado actual del Plan Director de la Cooperación Española, ¿no? El sexto, ya sabemos qué es, cómo ha sido la coordinación con todos los actores, porque sabemos que es un gran número y que a veces es difícil, ¿no? Y cómo se ha llevado todo ese proceso, cuál ha sido toda su elaboración, su coordinación con todos los agentes que han participado y en definitiva, cuál es su estado actual. Muchas gracias. Gracias a ti y buenas tardes a todos. Tengo el privilegio de ser el primer ponente después del almuerzo, que siempre ayuda a atraer la atención de los participantes. Y dejadme empezar con una pregunta que me hago yo muchas mañanas, que es ¿qué hace un tipo como yo en un sitio como este? Porque estamos en una mesa redonda con el director de la FIAP, la directora de la Fundación Carolina y el vocal asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación, que soy yo. Entonces, hay un cierto desequilibrio y digo, bueno, ¿y qué hago aquí? Y voy a contarlo. No me estoy yendo de la pregunta, iré llegando a la respuesta. Yo estoy trabajando en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación es quien dirige la política de cooperación para el desarrollo a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Por lo tanto, la Secretaría de Estado es la responsable de la dirección política de la política de cooperación al desarrollo. Me parece relevante explicar esto
porque muchas veces hacemos algunas analogías que son normales porque es lo que a lo mejor nos transmiten las redes sociales o lo que vemos en los medios, que decimos la cooperación española es AECIT, ¿no? O mucha gente hace este tipo de analogía, ¿no? Hoy hemos tenido el enorme privilegio, ya lo habéis visto con la intervención que ha hecho Anton Leis, de conocer de primera mano la acción de la AECIT, que AECIT es la piedra angular del sistema de cooperación española, o la condición, digamos, necesaria para su existencia, pero el sistema de cooperación española es una realidad más compleja que esto y que se dirige o se articula, podríamos decir mejor, políticamente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y por lo tanto nos parecía interesante, y gracias a la invitación de la Fundación Carolina, participar en esta mesa redonda para un poco dar la visión, ¿no?, más política del sistema de cooperación española. Es una semana complicada, tenemos a la Secretaria de Estado en Brasil participando en el G20, como ha comentado anteriormente Anton Leis, y tenemos al Director General de Políticas de Desarrollo en Addis Abeba en una de las conferencias preparatorias de la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo, que se celebrará el año que viene en España. Una de las responsabilidades que tiene la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional es precisamente la impulsión, ¿no?, el impulso, digamos, del Plan Director de la Cooperación Española. Primera pregunta que me hacías, ¿en qué estado está el Plan Director? Pues podríamos decir que está en capilla, porque mañana se aprobará, si no hay ningún proceso de última hora o alguna cosa inesperada, en el Consejo de Ministros. Mañana es martes, hay Consejo de Ministros y, por lo tanto, mañana se aprobará. Este es el paso final de un proceso muy largo, ¿no?, que empezó, podríamos decir, hace incluso demasiado tiempo, porque el Plan Director pasa por una serie de procesos o de pasos reglamentarios que establece la propia Ley de Cooperación, por un lado, y además pasa por otros procesos voluntarios, podríamos decir, o discrecionales de participación para poder recoger el máximo de contribuciones de los diferentes actores, ¿no? Es el primer plan director que se aprueba tras la aprobación de la Ley 1/2023, que es la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, es la Solidaridad Global, que os recomiendo leer. Ya sé que no es seguramente el tipo de lectura de verano que teníais en mente, pero sí que es una ley que es breve y que es clara y que da bastantes pistas por lo que dice y por lo que no dice, ¿vale? Y una de las cosas que insiste, y de manera bastante explícita, es precisamente esta idea de sistema de la cooperación española, ¿no? Y intentemos definir un poco en qué consiste este sistema de la cooperación española. Podríamos decir que es el conjunto de actores que desarrollan cooperación para el desarrollo sostenible. Actores públicos, actores de la Administración General del Estado, pero también de las comunidades autónomas y de los entes locales, y actores, digamos, privados, entendiendo privados en el sentido amplio, ¿no? Sociedad civil, etcétera, etcétera. Este reconocimiento como sistema hace que el plan director tenga una doble función. Por un lado, establece las prioridades de la cooperación para el desarrollo sostenible que desarrolla la Administración General del Estado, el Gobierno, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto las actuaciones de AECIT, que es quien ejerce la coordinación operativa y quien desarrolla los programas de la cooperación española, utiliza como documento de referencia el plan director, y también, en menor grado, es el documento de referencia para FIAP y la Fundación Carolina, que son los otros dos actores del sistema español de cooperación para el desarrollo de la Administración General del Estado. Pero, a su vez, el plan director es el documento de referencia para un conjunto de actores amplio, como decía, que tienen sus propios documentos estratégicos de planificación, pero que para ellos el plan director es una referencia para buscar sinergias, complementariedades en sus actuaciones. Os pondré un ejemplo. La Comunidad Autónoma de Cantabria, por ejemplo, probablemente tenga su plan director de cooperación autonómico, que
ejerce a partir de sus competencias y en virtud de sus competencias, que fija sus propias prioridades, pero seguro que tendrá de reojo, más o menos explícito, en función de la comunidad autónoma, de los intereses, de un montón de cosas, el plan director de la cooperación española, porque le marcará una serie de prioridades donde irán orientadas las prioridades políticas, los desembolsos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta doble función del plan director es algo que muchas veces no se tiene suficientemente en mente, porque se considera que es el plan director de las actuaciones de AECID. Esta sería la interpretación más simplista del plan director, pero vemos que no solo de la AECID, sino de lo que la ley llama los órganos responsables de la ejecución de la política de cooperación, que son los que decía por parte de la Administración General del Estado, AECID, que es el hermano mayor y principal, Carolina, FIAP, toda la cooperación descentralizada, y luego una serie de actores que la propia ley reconoce de manera explícita, y que esto es la primera vez que sucede y es importante, son los artículos 39, 40 y 41, que mencionan las universidades, los sindicatos, la economía social, el sector privado, es decir, una serie de actores, las ONGs, por supuesto, que llevan a cabo cooperación para el desarrollo sostenible y que consideramos parte de este sistema. Por lo tanto, me parece importante reforzar esta noción de sistema. ¿Por qué? Porque esta realidad es bastante definitoria de la cooperación española en su conjunto. Es decir, el hecho de que en España se haga cooperación desde muchos puntos de vista diferentes y en especial también desde la cooperación descentralizada, los entes locales y las comunidades autónomas, es algo que es muy característico del sistema español de cooperación y que no sucede en otros países, por los motivos que sean. Y por lo tanto, el vínculo que tiene con la ciudadanía y la percepción que tiene la ciudadanía de la cooperación está muy no diría condicionada, pero muy marcada por esta existencia de actores muy diferentes, ¿no? Porque la ciudadanía percibe que la cooperación se desarrolla desde AECID, evidentemente, pero también desde su municipio, desde su comunidad autónoma, ONGs de su barrio, de su comunidad, y por lo tanto reconocer esto es dar una comprensión amplia de lo que es la cooperación española, que nos permite de alguna manera acercar esta política pública a la ciudadanía, que es un tema especialmente relevante. Me gustaría detallaros brevemente en qué consiste el plan director o cómo está estructurado, haceros una premier, podríamos decir, 24 horas antes de su aprobación. Me disculpo si resulta que mañana suceden cosas de fuerza mayor y resulta que el Consejo de Ministros se pone a cambiar las prioridades de la cooperación española. Es improbable, pero estamos en una época política donde suceden todo tipo de cosas y, por lo tanto, no deberíamos descartarlo. Pero, en principio, el plan director se articula partiendo de 6 ejes transversales o prioridades, mejor dicho, prioridades transversales, que son aquellos temas que deberían impregnar todas las actuaciones de la cooperación española. Como decía anteriormente Antón en su intervención, las prioridades transversales tienen un cierto riesgo, porque lo que es transversal puede estar en todos sitios y no estar en ningún sitio, y por lo tanto lo que se utiliza es que estas prioridades transversales en muchos casos también son prioridades temáticas, es decir, se hace una doble aproximación para garantizarse su implementación. También nos negaré que este documento es un documento participado. Se hicieron las primeras jornadas participativas del plan director, se hicieron en mayo de 2023, es decir, hace ya más de un año. Luego estuvimos 6 meses con un gobierno en funciones, es decir, ha sido un proceso lento, pero como todo proceso amplio y que quiere un poco incluir los matices que cada actor quiera introducir, a veces, y esto es un poco consustancial a la planificación estratégica, tenemos como resultado documentos que son muy amplios y que recogen muchas cosas para garantizar estos consensos, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, deberíamos hacer documentos más estratégicos, más de prioridades y que, digamos, tengamos que escoger si hacemos esto o hacemos aquello. Bueno, la política un poco del Gobierno y del equipo de la Secretaría de Estado hoy en día es precisamente reforzar este consenso
consenso que existe alrededor de la política de cooperación y, por lo tanto, esto hace que tengamos, por ejemplo, 6 prioridades transversales, que alguien podría decir, bueno, esto es un número suficientemente amplio. Sí, pero bueno, esto es resultado de los debates y, por lo tanto, es remarcable. Las anuncio muy brevemente: es el enfoque de derechos humanos, el enfoque feminista y de género, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, la justicia climática, la diversidad cultural y la construcción de la paz. En principio, mañana tendréis disponible ya el plan director, la primera en versión, digamos, no maquetada. En la propia web del Consejo de Ministros se adjuntará el plan en principio y de cara a septiembre ya lo tendremos ya editado. Como decía, tenemos estos 6 principios transversales. El objetivo final del plan es contribuir al logro de la Agenda 2030 a través de una triple transición. Y una triple transición es la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ecológica. Este sería el gran titular de las actuaciones del plan director. Y estas 3 transiciones se estructuran en un conjunto de sectores y de líneas prioritarias, ¿no? Pues dentro del ámbito social encontramos temas desde la lucha contra la pobreza, educación, bueno, los temas que podríamos considerar, digamos, clásicos o que a la gente le viene a la cabeza al principio y que también sirven para estructurar las diferentes líneas de trabajo de AECIT y del resto de actores y, por lo tanto, tienen que ser un poco comprensivas y extensivas. Más allá de las prioridades temáticas, que ocuparían, yo diría, 1/3 del plan director, tenemos las prioridades geográficas, en las cuales se establecen regiones prioritarias y países prioritarios, ¿no? Las regiones prioritarias no sorprenderán a nadie, son las mismas que aparecen en la Ley de Cooperación, que son América Latina y el Caribe, África subsahariana y el Sahel, y el norte de África y Oriente Medio, ¿no? Que son las 3 regiones con las que España comparte, yo diría, vínculos de todo tipo, desde culturales hasta económicos, sociales, pues de manera más firme. Y luego hay un listado de países prioritarios que, bueno, iba a decir que no es extensivo, sí que es extensivo, pero a su vez el plan director abre la puerta a poder realizar actuaciones en países no prioritarios, pero que por cuestiones sobrevenidas requieran el apoyo extraordinario de un país como es España. Por ejemplo, Ucrania era un país que no figuraba como prioritario en el anterior plan director y que desde la cooperación española pues, se han desembolsado más de 90 millones de euros desde febrero de 2022. Es importante que se guarde la vía para poder operar en países donde de manera sobrevenida puedan, digamos, aparecer crisis o situaciones que requieran este apoyo. Por último, la última parte del plan está vinculada con lo que expresaba al principio, que es el tema de la construcción de sistema. Se hace un reconocimiento de los diferentes tipos de actores que estructuran el sistema y se establecen las prioridades de trabajo compartido con cada uno de ellos, ¿no? Sin entrar de manera exhaustiva, pero sí que se expresa la voluntad de articular hojas de ruta de trabajo con cada uno de estos actores o de sus agrupaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cooperación universitaria, pues existen organizaciones como la CRUE, la Coordinadora de Rectores o Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que sirven un poco como vía para canalizar este tipo de cooperación. Pero sí que hay esa voluntad de generar marcos de actuación conjuntos. Para resumir, de alguna manera, no sé cómo voy de tiempo, pero debo estar por allí, sí. Yo diría el plan director son 5 ideas. En primer lugar, el despliegue de un compromiso que aparece en la ley de alcanzar el 0,7% de ayuda oficial al desarrollo en 2030, ¿vale? Muy importante, la ley dice que este objetivo es un objetivo conjunto de todas las administraciones públicas, por lo tanto, no estamos hablando de solo el presupuesto general del Estado que debe dedicar el 0,7, sino es el conjunto de administraciones públicas que tienen que alcanzar el 0,7 de manera agregada. La ley da algunas pistas de cómo esto se puede desarrollar. En segundo lugar, yo destacaría la definición de región prioritaria de África Occidental y Sahel.
Eso no significa una pérdida de peso de América Latina y el Caribe, por ejemplo, del norte de África y Oriente Medio, pero sí que es verdad que la cooperación española deberá y estará cada vez más presente en África Occidental y Sahel, y se fija la prioridad de establecer la primera estrategia de cooperación española en África subsahariana en su conjunto, que se desarrollará en los próximos años. Tercera idea, el desarrollo, como he dicho, de la triple transición a partir de una serie de sectores y de líneas prioritarias. En cuarto lugar, el refuerzo y el apoyo al multilateralismo como vía de proteger y potenciar los bienes públicos globales, y eso irá ligado a una estrategia de política multilateral para el desarrollo sostenible, y eso tiene que ver con todas las contribuciones que hace la cooperación española a los organismos multilaterales y que responden a nuestras prioridades. Y por último, el desarrollo del sistema, que el plan director, siguiendo lo que fija la ley, establece las líneas de trabajo de manera sucinta, pero con la voluntad de desarrollarlas en el futuro con cada uno de los actores. A partir de mañana lo deberíais tener disponible, también lo podéis añadir a vuestra lista de lecturas veraniegas, justo con la ley, y bueno, un poco desde la Secretaría de Estado quedamos también a vuestra disposición en caso de que tengáis alguna duda o que podamos clarificaros algunos aspectos. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Y en relación con todo lo que acabas de mencionar y muy buena explicación del plan director, la siguiente pregunta que voy a lanzar a Francisco es ¿cómo encaja la FIAP su actividad dentro de este nuevo plan director de la cooperación española? Bueno, buenas tardes. La verdad es que el gran logro de la Ley 1/2023 de cooperación es que actualiza el concepto de cooperación, ¿no? Porque si nos preguntamos cuál es no la definición oficial de la cooperación internacional o la cooperación para el desarrollo, ¿qué significa exactamente la cooperación o cuál es el objetivo de la cooperación, ¿no? Es verdad que la ley lo que hace es actualizar ese concepto, y digo que lo actualiza sobre todo porque, en primer lugar, reconoce la dimensión europea de las administraciones y, por lo tanto, tiene en cuenta no solamente la cooperación española, sino también el papel de la Unión Europea en la cooperación internacional. Es decir, la Comisión Europea, la Unión Europea, el Gobierno de la Unión Europea es un actor también de cooperación internacional, y eso lo conocemos bien desde la FIAP, ¿no? Pero es que además el artículo 10 nos habla de los instrumentos propios de la cooperación europea. Ya esta mañana Antón Leis, el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, nos hablaba de las actuaciones en nombre de la cooperación española que realiza AECID. Pero uno de los instrumentos que recoge la ley de cooperación es la cooperación técnica, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente eso de la cooperación técnica? Pues la cooperación técnica son las actividades que se realicen para fortalecer las capacidades de las instituciones, porque evidentemente la fortaleza o no de las instituciones en cada uno de los países del mundo nos da una idea de la fortaleza que tiene el Estado, las políticas públicas y todos los aspectos que llevan a cabo las instituciones. De eso se encarga FIAP. Es decir, una definición tan sencilla para un nombre tan largo de una organización, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Realmente aquí lo que resalta en el nombre, en la definición, es, en primer lugar, administración y, en segundo lugar, las políticas públicas. Porque es verdad que dentro de la cooperación pretendemos que se fortalezcan las actuaciones en materia de políticas públicas. Y entonces esa es la especialización que tiene FIAP y ese es el papel que nos encomienda, en este caso, el sistema de cooperación. Por lo tanto, queda perfectamente definido el sistema español de cooperación internacional. En primer lugar, AECID, que es el gran instrumento
de cooperación internacional para el desarrollo, y luego 2 entidades especializadas, FIAP en políticas públicas, en cooperación técnica pública, y la Fundación Carolina, que ya se encargará su directora de definirnos cuál es su papel. Pero eso es lo que hacemos desde FIAP. Y además lo hacemos con un concepto, yo creo que muy novedoso, ya que es lo que nos diferencia también de otras agencias de cooperación de la Unión Europea, y es que no vamos a enseñar nada, vamos a compartir. Es decir, vamos a aprender también, porque las políticas públicas se tienen que evaluar dentro de su actuación en un medio muy concreto. ¿Y en qué políticas públicas actuamos? Desde políticas sociales, hay aspectos relacionados con la educación, hay aspectos relacionados con las políticas sociales, también con el cambio climático, con las consecuencias de ese cambio climático y cómo nos enfrentamos a sus consecuencias directas en el territorio, como pueden ser las catástrofes naturales, los incendios forestales, etcétera, y también en algunos conceptos relacionados con las políticas públicas que a algunas personas o a algunos profesionales de la cooperación les choca. La seguridad, la defensa, el Estado de Derecho, es decir, la justicia, la persecución del crimen organizado. Es decir, son aspectos que muchas veces me dicen, pero esto no es cooperación, ¿no? Yo al fin y al cabo siempre pongo algún ejemplo. Si vamos a actuar en algún país, y lo hacemos, para permitir que exista un acceso al agua potable, y por ejemplo una mujer o una niña tiene que recorrer 1,5 kilómetros andando para ir al pozo a coger agua, si cuando va a salir hacia el pozo piensa que se está jugando la vida, al fin y al cabo ahí es donde la cooperación técnica tiene que intervenir también. Aquí en España, en la Unión Europea, en la mayoría de las sociedades occidentales no nos lo planteamos. Yo cuando me levanto por la mañana y voy a trabajar no me planteo que me estoy jugando la vida. En muchos países del mundo sí. Y por eso un aspecto fundamental para que se puedan desarrollar actividades cotidianas necesitan de una mínima seguridad. De eso se encarga FIAP también, de realizar, de poner en marcha, de implementar proyectos relacionados con la seguridad que tienen que tener cualquier sociedad para que se pueda desarrollar de forma ordinaria, ¿no? Normal. No nos lo planteamos nosotros aquí en la Unión Europea. En África, en América Latina, en algunos países, sí existe, es así. Yo cojo el metro en Madrid, me llevo mi tablet, que pues, puede valer 800 euros, y yo no tengo la conciencia de que corro peligro, ¿no? Me la pueden robar, evidentemente, pero en algunos países te puedes incluso jugar la vida. Pues esa concepción integral de la cooperación, es decir, necesitamos una normalización de la vida cotidiana para poder intervenir luego en proyectos relacionados con el acceso al agua potable, con el acceso a una agricultura o una alimentación sana, suficiente, etcétera. Pues ese añadido de la seguridad, de la persecución del crimen organizado, es lo que nos permite llevarlo a cabo. Porque la otra alternativa que yo planteo siempre es que hagamos las maletas y nos volvemos a España. Y abandonamos el país, abandonamos a la población y al final no existe ningún proyecto de cooperación. Pues eso es un aspecto de la cooperación técnica de la que se encarga FIAP y es uno de los pilares también de la cooperación española. Y yo siempre intento recordar que FIAP somos cooperación española, es decir, especializada en políticas públicas, pero somos cooperación. Por lo tanto, con esos 3 pilares que conforman el sistema de cooperación española es como funcionamos y es lo que recoge la ley de cooperación, ¿no? del año 2023. Y luego hay un aspecto importante también,
y es la cooperación delegada. En FIAP prácticamente más del 90% del presupuesto que ejecutamos en cooperación técnica pública proviene de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es un agente de cooperación internacional, pero no tiene agencia de cooperación. Tiene pues una estructura de gobierno, direcciones generales, pero no una agencia como las que conocemos y que intervenimos en los Estados miembros. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que encargar a los Estados miembros, a las agencias de esos Estados miembros, la implementación de los proyectos. Evidentemente, FIAP trabaja sobre todo con presupuesto de la Unión Europea y realizando acciones, actividades de cooperación técnica pública en nombre de la cooperación española, pero también en nombre de la Unión Europea, que es nuestra especialidad en este aspecto de la cooperación técnica pública. ¿En qué áreas geográficas lo hacemos? Pues como decía Oriol Barba, pues evidentemente nosotros estamos sujetos a las directrices y prioridades que tiene, en este caso, el Gobierno de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y por lo tanto coincide. Hay una mirada especial a América Latina y el Caribe, porque es nuestra zona natural de actuación. Allí estamos implementando proyectos muy importantes para la región, para toda América Latina y el Caribe. Hace poco, pues, la nueva edición del Pacto, que es un proyecto cuyo objetivo es la persecución del crimen organizado, también con COPOLAD, que es otro proyecto en el cual se persigue también el crimen organizado, pero relacionado con el narcotráfico y sobre todo el blanqueo de capitales, con Euroclima para luchar por las consecuencias del cambio climático y con programas también relacionados con la seguridad alimentaria en América Latina. Entonces, es una región muy importante, tal y como nos comentaba Antón Leis esta mañana, América Latina y el Caribe, fundamental para también las actuaciones de FIAP. Y evidentemente, las otras zonas de actuación coinciden con las prioridades tanto de la ley como del plan director, ¿no? El Sahel, sobre todo África Occidental, Golfo de Guinea y la vecindad más próxima del Mediterráneo, Magreb y también Balcanes. Esas son las áreas geográficas en las que trabaja FIAP. Y hay un aspecto fundamental, la cooperación internacional, tal y como se hablaba esta mañana en las ponencias, tanto la de Antón como la de la profesora Marisa Ramos, está cambiando. Es verdad que hay ahora mismo unos cambios de paradigmas importantes. Hablábamos de Ucrania y además Oriol lo comentaba hace poco. Ahora mismo es verdad que las miradas en materia también de cooperación internacional como de geoestrategia política se dirigen hacia Ucrania. España tiene un gran papel, sobre todo cuando hablamos de América Latina y el Caribe. Y es que el conjunto de países de los 27 Estados miembros de la Unión Europea se fijan más en Ucrania, se dejan de fijar algunas veces en la América Latina, y el papel de España es seguir insistiendo en que una de las regiones prioritarias para la Unión Europea son sus relaciones con América Latina. Y eso es un aspecto que tenemos que recordar, porque dirigimos siempre el foco de nuestra mirada y nuestra atención allá donde los Estados miembros tienen más interés. Y evidentemente España tiene que reforzar todavía más sus lazos con América Latina. Y os hablaba antes de la cooperación delegada en nombre de la Unión Europea que realiza FIAP, y además lo hacemos con una proyección muy específica, y es el de establecer alianzas y redes con el resto de agencias de la Unión Europea. Dentro del concepto Team Europe, de Equipo Europa, que tiene la Comisión, FIAP participa en redes que ya no son institucionales de la Comisión Europea, sino que se forja entre
las agencias, entre las entidades de cooperación de los países miembros de la Unión Europea. Una de ellas es Practitioner Network, es una red de agencias de la Unión Europea en las cuales intentamos actuar de forma conjunta en los grandes proyectos. Por lo tanto, ya no son proyectos, en este caso, entre un país, un Estado miembro y una región del mundo, sino que lo hacemos en nombre de la Unión Europea. Yo creo que es un gran avance y en ese aspecto es donde estamos FIAP con el resto de las entidades y del sistema de la cooperación española. Y ya para terminar, intentamos movilizar talento público, es decir, talento de personal al servicio de las administraciones públicas, pero quiero dejar claro de todas las administraciones públicas. Hasta ahora, siempre que hablábamos de movilizar al talento público, hablábamos de movilizar a empleados públicos, a expertos de la Administración General del Estado. Es más, de la Administración General del Estado, de los ministerios ubicados en Madrid. Entonces, ahora no, ahora cuando hablamos de administraciones públicas hablamos del talento de empleados públicos de la Administración General del Estado que están en todo el territorio de España y al mismo tiempo somos una administración descentralizada, por lo tanto muchas de las competencias las tienen las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos, y FIAP en este caso moviliza y va a movilizar mucho más a las administraciones, en este caso locales, ayuntamientos, diputaciones y también comunidades autónomas para que se incorporen a esa gran labor que es la cooperación internacional. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por tu intervención y ya finalmente, y como mencionaba, otro actor de especial importancia dentro de todo este proceso de cooperación es la Fundación Carolina y me gustaría preguntarte, Erika, cuál es el papel de la Fundación Carolina dentro del sistema de cooperación española y cómo fomenta la diplomacia cultural. Bueno, el papel de la Fundación Carolina, esto es y voy a empezar un poco complementando lo que ya se ha dicho, y voy a ser benévola con la cooperación española, porque hace muchos años la venimos viendo y yo creo que la cooperación española se ha adaptado muy bien no solamente al avance que hubo en todo el debate sobre el desarrollo en las últimas décadas, sino que se ha adaptado muy bien a los tiempos que corren. Yo creo que todos somos conscientes de que estamos mejor articulados que antes. La ley lo que hace es poner en firme evoluciones que se venían dando. Pero España ha sido especialmente juiciosa, los españoles tenemos mucha tendencia al autofustigarnos, ¿no? Y si hay alguien que había sido especialmente juicioso en escuchar el debate del desarrollo, yo creo que España ha sido un buen seguidor de ese debate, ha sido un país coherente, con sus más y sus menos, con sus dificultades, especialmente las dificultades impuestas por la crisis financiera. Pero con todo eso hemos aprendido mucho y el sistema se ha ido configurando, aprendiendo de un debate, participando en un debate global y entrando en el debate del desarrollo. Y no perdamos de vista que nosotros no nos debemos solamente a nuestros intereses como Estado ni a nuestra visión del desarrollo. Nos debemos a una visión del desarrollo que es global, que es europea, que parte de unos valores y de una idea de solidaridad. Antón esta mañana hablaba de solidaridad e intereses. Y partimos de eso, que creemos realmente que el mundo debería ir hacia cierta parte, de que es del interés de todos que todos cooperemos, o sea que la cooperación no es una cosa que está desconectada de los intereses y de un debate que ha habido más profundo. Eso nos hace un país especialmente coherente con lo que se ha hecho en el sistema multilateral. Y esto es importante en un momento, mi antecesor hablaría de interregno, en un momento en el que hay un cambio de poderes globales, en el que hay una puesta en cuestión del sistema internacional de cooperación, que hay una puesta en cuestión de todo el sistema, del desarrollo mismo, ¿no? De la idea de desarrollo, quién debe desarrollarse, cómo, dónde, para qué, quién tiene la obligación de llevar el bienestar de los pueblos a su materialización. Esto es lo que está cuestionado ahora mismo cuando se cuestiona el sistema internacional. Y España ha sido un país que ha sido relativamente coherente, que ha crecido con ese debate, que ha participado activamente y que ha ido ajustando sus instituciones y su sistema a ese debate. Entonces yo creo que hemos hecho una tarea que felicitarnos porque lo hemos hecho bien a pesar de las dificultades, porque no es un país que haya estado exento de dificultades.
Entonces, es un país que ha tenido profundas dificultades. Y si miramos dentro del conjunto europeo, cuando yo comparo con las otras agencias de cooperación, cuando comparo esta mañana, Antonio hablaba del propio sistema de USAID, la complejización, la sofisticación del sistema español es relevante, es muy relevante. Entonces, ha habido un sistema que se ha hecho más sofisticado y que tiene instituciones como la FIAP y la Carolina que son bastante raras en un sistema de cooperación. Entonces, ahora sí ya voy a entrar. O sea, tener USAID es la agencia de cooperación, ¿no? Y aparte están las Fulbright, las becas, pero digamos que la complejidad, la sofisticación de los instrumentos en España a mí me parece especialmente a tener en cuenta. Es cierto que todavía tenemos desafíos, la articulación con la cooperación descentralizada todavía está por desarrollarse, tiene mucho que sí, pero bueno, la ley nos da el margen, una buena plataforma para hacerlo. La cooperación con los otros actores, hay que desarrollar más con las ONGs, aunque el proceso participativo viene funcionando bien. Yo creo que es un país que se ha ocupado de sus ONGs, yo he sido presidenta de una y doy fe de que se ocupa y que hay una relación fluida, pero los actores no tradicionales, Antonio esta mañana decía, las empresas, ¿cómo vamos a trabajar con las empresas? ¿Cómo vamos a poner la cooperación financiera con las entidades financieras, ¿no? Con el sistema financiero, no solamente con los bancos de desarrollo? ¿Cómo vamos a trabajar con las universidades, con todo el sector privado más profundamente? Estas cosas que están para desarrollar, pero yo creo que partimos de una buena esa. Como decía, la articulación de actores ha mejorado, pero también el entender cierto margen de acción para la complejidad del mundo que viene. Y este es otro punto relevante. La cooperación ya no es ayuda oficial al desarrollo únicamente, pero es ayuda oficial al desarrollo, no deja de serlo. Ya no es vertical, no es donante-receptor, aunque sigue en muchos casos siendo importante ese papel. ¿Cómo articular la cooperación a los desafíos de la actualidad? Y ahí es donde nuestras fundaciones tienen un papel y a mí me parece especialmente importante ponerlo sobre la mesa, porque además nuestra agencia de desarrollo además ha sido un modelo para el desarrollo que se viene dando en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí de interesante? Una agencia de desarrollo potente que, digamos, ha venido reconstruyéndose, que está en proceso de reforma ligado a una ley, y dos fundaciones que tenemos unos mandatos muy particulares, pero que permiten cierta flexibilidad para actuar en los desafíos que hay. La cooperación técnica, por un lado, los dos hacemos cooperación técnica, tanto la FIAP como la Fundación Carolina, la cooperación técnica en lo que toca a las políticas, la formación de capacidades en políticas públicas, la Fundación Carolina en lo que toca a la cooperación técnica y la formación de habilidades de las personas. Y miren lo interesante de este instrumento. Entonces, yo no solamente hablo, ya no es que yo tenga un interés en que hayan personas que se formen o que las universidades latinoamericanas reciban personas de América Latina, sino que genero capacidades a través de las personas. Entonces, esta articulación dentro del sistema de cooperación es especialmente relevante porque ya me da una visión mucho más amplia de por dónde podemos operar. Entonces, tengo esa materia de cooperación técnica, tengo también como misión la generación de conocimiento. Y este es otro punto muy importante porque uno de los grandes desafíos de la relación de España con América Latina, que es el caso que nos interesa en este curso, es la necesidad de construir una relación horizontal. Y no siempre es fácil en el marco de la cooperación tradicional. Si tú trabajas en el orden donante-receptor, a pesar de que tenemos mucha evolución en los mecanismos de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿saben? La agenda de coherencia y eficacia de la ayuda, los ODS, nos han dado herramientas, pero ponerlo en práctica a veces es complicado. Necesitamos instrumentos que permitan dialogar. La FIAP tiene instrumentos de diálogo muy potentes con sociedad civil para el fortalecimiento de políticas públicas. Lo conozco porque he estado ahí mucho tiempo en esas reuniones, pero también a través de la Carolina, esta es una de nuestras potencialidades, y es construir un diálogo horizontal con América Latina. Y este diálogo se construye en la generación de conocimiento. Ya no es solamente en la negociación de una puesta en marcha de un proyecto, sino que la fortaleza nuestra está en entender cómo vemos las cosas, cómo entendemos la realidad, cómo entendemos los desafíos. Por eso para nosotros es un desafío y una preocupación constante hablar con América Latina y tener autores latinoamericanos. Entonces, la generación de conocimiento no se hace desde España, sino que se hace incorporando la voz latinoamericana. Y aquí es donde hablo de la ventaja de tener este tipo de instrumentos, que vemos la flexibilidad para proponer y para construir agendas con distintos actores. Y este es otro de los puntos complicados. Si vemos la ley de cooperación, y obviamente estará en el plan director, es la incorporación de diferentes actores, no es evidente, eso no es una cosa que se haga ¿no? Todo el mundo vino, se sentó en la ESID a hablar.
cómo vamos a incorporarnos, cómo vamos a tomar las ideas, cómo vamos a incorporar los diálogos, y en esto la flexibilidad que tenemos como fundaciones es muy importante. Yo hablo con la universidad, profusamente, con la Universidad Española y Latinoamericana, pero también se me permite incorporar al diálogo a los bancos de desarrollo, a las agencias multilaterales, a las agencias de cooperación de otros países. Entonces nosotros estamos generando un sistema que genera como muchos espacios en los que puedes ir construyendo y poniendo en marcha esa articulación de multiactor que estamos viendo. La Carolina, en este caso, tiene una particularidad que además que es público-privada. Y como instrumento dentro del sistema de cooperación español, esto es muy importante. Nos llama además a una obligación. Hasta hace unos años se hablaba mucho de responsabilidad social empresarial y era como muy evidente, ¿no? Las empresas tienen la responsabilidad con el desarrollo y por tanto vamos a pasar la gorra para que paguen un poquito de las respuestas de la cooperación. Esto está mandado a recoger, porque las empresas ya tienen fundaciones más potentes que la mía. Tienen sus propias articulaciones y tienen sus propios sistemas. ¿Cómo coopero yo? ¿Cómo llamo al sector privado a cooperar dentro del sistema de cooperación española? Este es nuestro desafío ahora mismo. Es un desafío que nos llama a repensar el modelo de diálogo con el sector privado. Ya tengo un diálogo con las personas, un diálogo con las instituciones, y un sistema de generación de conocimiento y un sistema y una herramienta que me permite hablar con las empresas de prioridades y de construcción de visiones comunes. Y este es punto también muy interesante para la Fundación Carolina, es que en ese mismo diálogo en el que estamos construyendo visiones del mundo con América Latina, incorporar a la empresa para que también su visión, sus intereses, sus formas de hacer y sus desafíos estén incorporados dentro del sistema de cooperación. Nada de esto está del todo resuelto, es un trabajo y esta es otra de las cosas bonitas que tiene la ventaja de tener varios instrumentos, es que nos permite ser ciertamente dinámicos. Incorporar visiones, incorporar desafíos, trabajar con plazos distintos a los marcos que trabajaba uno tradicionalmente en cooperación. Nuestros marcos son más dinámicos. O sea, a mí una cosa que siempre que uno lo marcaba mucho era el plazo del proyecto, ¿no? El cicloproyecto y los plazos. Bueno, estos son dentro de nuestra articulación. Yo creo que está un poco superado. Estamos generando plazos marcos de operación mucho más flexibles que se adaptan a esa diversidad de actores con los que trabajamos. Y desde la Fundación Carolina este es otro de nuestros desafíos, ¿no? Generar esos procesos de trabajo conjunto que se adapten a desafíos específicos, a temporalidades distintas y que van siendo más dinámicos para incorporar distintas visiones y distintas demandas del desarrollo. Entonces yo creo que este es nuestro compromiso ahora. Ahora, por otro lado tenemos otro desafío, y es que no solamente trabajamos en la cooperación técnica, sino la diplomacia pública. Entonces, diplomacia cultural, educativa, científica. La diplomacia de por sí es muy difícil de definir. Y este es un punto. ¿Quién hace diplomacia de un país? ¿No? El Ministerio de Exteriores, evidentemente, pero también las empresas, porque también las empresas tienen un papel de negociación y de representación del país, pero también personas, figuras, fundaciones. Entonces, el punto de esta fundación, y este ya es el caso concreto de la Carolina, tenemos un desafío porque trabajamos, digamos, en un marco mucho menos definido en esas funciones, donde operamos con el Ministerio de Exteriores, pero también con el sistema iberoamericano, también estamos jugando en un sistema mucho más complejo que en nuestro caso está muy resuelto por el proceso que hacemos a través de las personas. Entonces, para nosotros, y esta es otra, y vuelvo a traer el tema el proceso de diplomacia pública a través de una construcción de una relación especial. Yo decía, sembramos un poco la semilla, ¿no?, de la diplomacia pública, pero la sembramos, digamos que dentro de las personas, construyendo relaciones entre personas. Es una flexibilidad, es un trabajo difícil y arduo porque pues, construir en las personas es complicado, ¿no? Hay que hacer muchas redes, pero a lo largo del tiempo, y tengo que felicitar que esfuerzos como la Fundación Carolina sean de largo aliento, se van recogiendo los resultados. Entonces, un esfuerzo de 25 años pues, pone sobre la mesa que hay 20.000 personas que han pasado por nuestros procesos, que se ha sembrado esa semilla, esa construcción de relaciones, porque no solamente es lo que nosotros ponemos las personas, sino la relación que construyen entre las diferentes personas que han pasado por nuestros proyectos, que han tenido la oportunidad de acercarse a España, a sus instituciones, la que va construyendo una red. ¿Cuáles son los desafíos? Pues mantener esa red viva, que a la gente no se le olvide que España pasó por su vida y que España le ayudó a fomentar. Esto es
Esto es una cosa que digamos, con la que nos tenemos que estrujar la cabeza. Y al mismo tiempo ponerla en valor, la red. Es decir, hacer que sea funcional. Y hay un dilema ahí, no es fácil, ¿no? No es hacerla funcional para que nosotros veamos satisfechos nuestros intereses, sino para que sea funcional a nuestra visión del desarrollo, y a nuestra visión de la solidaridad y a nuestra visión internacional, de que aporte en ese sentido. Eso quiere decir que también tiene que aportar críticamente, no es solamente una red de fans de España, sino una red de construcción crítica de un entorno multilateral y de un entorno iberoamericano. Digamos que esos serían los grandes desafíos que tenemos, pero también las potencialidades desde las particularidades de la construcción del sistema de cooperación español. Muchas gracias por su respuesta y a continuación abrimos la ronda de preguntas, la cual voy a iniciar, si se me permite, con una pregunta de cuál sería el papel de las comunidades autónomas, de las entidades locales, dentro de todo este proceso de cooperación española. Bueno, se puede observar en la ley de cooperación que participan las comunidades autónomas, en representantes de las comunidades autónomas tanto en el Consejo como en la conferencia sectorial, pero tengo entendido que participan pero no con derecho de voto. Entonces, ¿cuál es su papel, tanto de las comunidades autónomas, repito, como de las entidades locales, puesto que ya hemos visto que el sistema de cooperación engloba muchos actores muy diversos y es muy complejo, pero bueno, todos participan y todos, por supuesto, aportan algo. Entonces, ¿cuál sería su papel? Vale. Yo soy Diego Alonso, soy graduado en Relaciones Internacionales y es becario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y mi pregunta venía un poco en torno a la ley del 2023. Desde mi punto de vista, la ley de 2023 respecto a la de 1998 es innovadora en dos aspectos fundamentales. El primero, que da rango de ley al compromiso de 0,7 de la OCDE de destinar 0,7 de la renta nacional bruta de España a la ayuda oficial al desarrollo. Y el segundo, que creo que es donde realmente es innovadora, es en todo el tema de la cooperación descentralizada, que elimina la comisión interterritorial y establece, dota de permanencia, de carácter permanente, la conferencia sectorial, que es el órgano donde las comunidades autónomas, de alguna manera, deliberan políticamente para dar coherencia junto con la Administración General del Estado a la política de cooperación al desarrollo en España. Entonces, mi pregunta viene un poco a raíz de por qué en la ley no se reconoce, o sea, se reconoce que esa conferencia sectorial es un órgano de coordinación y consulta, pero no se habla de que es un órgano de cooperación y no se explicita ese carácter político que tiene, que lo diferenciaba de esa comisión interterritorial que tenía un perfil mucho más técnico y no un perfil tan deliberativo y de dar coherencia, una línea más homogénea para la cooperación internacional. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Disculpar que voy a llevar el agua a mi sardina, ¿cómo se dice? El asco a mi sardina, que es el tema universidades, ¿no? Que creo que es digamos, es un reto, ¿no? Y es un enorme desafío cómo, digamos, incorporar adecuadamente a las universidades. En la ley están incorporadas como un actor clave. No sé, en el plan director entiendo que también, por lo que se señala lo que nos contaba Oriol. Y estoy segura, porque algunas cosas conozco, que se está haciendo y se va a hacer más esfuerzo en realmente dotar o generar una articulación mucho mejor con las universidades que la que se ha hecho en el pasado. Es decir, particularmente creo que uno de los grandes problemas que es que siempre se han asociado, si os fijáis en los planes directores, era siempre
sociedad civil y universidades, sociedad civil y universidades. Bueno, está bien porque en algún sitio tiene que ir, pero no tenemos nada que ver, para empezar. Hombre, algo tenemos que ver, como es lógico, ¿no? Pero, en fin, y al final se ha metido en términos de instrumentos casi siempre en la lógica de lo que se hace con ONGs, que de nuevo nos ha llevado a unos callejones de que no tenía ninguna salida desde la perspectiva de las universidades, en términos de instrumentos, ¿no? Y como estoy en el ámbito de la universidad y estoy en digamos, por ejemplo, en la parte de la cooperación universitaria, que a pedales está haciendo una universidad, que de paso es la más grande, es decir, y aún así, pues es una cosa muy pequeña, pero con una enorme, por supuesto, aportando el 0,7 desde siempre en todas las facultades, dicho sea de paso, con el enorme esfuerzo que supone para una universidad, pero claro, eso no deja de ser pues proyectos pequeños. Desde esa experiencia y de esa experiencia que es la misma en la Complutense que en el resto de universidades, y teniendo en cuenta también todo lo que tiene que ver con el sistema científico, no solo universidades, sino la parte científica, mi pregunta es casi para los tres, ¿no? Es decir, ¿qué reto, cómo podemos, digamos, aprovechar ese inmenso caudal de conocimiento? Ahora que hablamos de una cooperación basada fundamentalmente en el conocimiento, ¿cómo hacer realmente útil a efectos de la cooperación el tema del conocimiento que se genera en la universidad? Lo cual implica, digamos, por una parte, tomar en consideración ¿cómo diría?, el compromiso que hay dentro de las universidades por la cooperación, que lleva a que la gente hace proyectos de cooperación prácticamente sin nada. Es decir, por ejemplo, en áreas tan claras pues como las de la salud, los médicos, raro es el médico que no se va en verano a hacer actividades de solidaridad global, pues se van a operar a países de África, se van no sé qué, casi con sus propios medios, o en fin, sí, eso es así, o tenemos proyectos que podría poner mil ejemplos, de proyectos que están basados en compromiso, realmente en compromiso. Eso por una parte, pero luego por otro lado está el inmenso caudal de conocimiento científico de calidad que no llega al ámbito de la cooperación y que cuando llega muy forzado. También os puedo poner el mismo ejemplo, en el ámbito de ciencias de todo tipo, de ciencias físicas, de veterinaria y demás, hay un montón de trabajo que sería tremendamente útil en términos de afrontar desafíos globales y que no llega a los cauces de la cooperación. Y entonces ahí tenemos un inmenso reto en términos de aprovecharlo como actor en la cooperación española, pero en el ámbito de la Fundación Carolina, diría que más allá, me ha gustado mucho todo el tema de alianzas con los sistemas científicos y la calidad en la ciencia allí, porque en definitiva el desarrollo, no nos olvidemos, vamos a los orígenes, está ahí, está en la capacidad de generar. Entonces creo que ahí, insisto, soy parte interesada, pero creo que ahí se requiere un esfuerzo de pensar en el tema de universidades que rompa un poco las prácticas que hemos tenido hasta ahora. Quiero decir, que salgamos de la inercia. Creo que ahí probablemente es donde está uno de los grandes desafíos en cómo ir ahí. Yo tenía una pregunta en relación al equipo España. Yo creo que ha sido fundamental el equipo de España en lo que ha sido toda esta innovación que se ha traído a la Ley de Cooperación Española, y me imagino que está reflejada en el plan director. Se establecen además algunos mecanismos nuevos de coordinación más allá a futuro en esas nuevas prioridades para que, digamos, que delimite el funcionamiento de este equipo España, tal vez. Porque hablamos cada vez de más actores, la palabra multiactor, que es buenísima, pero eso también conlleva cooperación integrada, conlleva muchos más actores. Y entonces, ¿cómo eso se va a transformar en la coordinación y en ese equipo España que ha estado a la fuente de la innovación de la ley española? Gracias. Gracias. Buenas tardes. Yo me incorporé en la comida a este curso. Primero los quiero saludar. Soy la secretaria de Cooperación de la CEGIP y primero quiero felicitarlos
a los tres, a Oriol, a Francisco, a Erika. Sin duda el esquema de la cooperación española, y me refiero a la nueva ley, me refiero a la agencia y a la parte técnica que desarrolla la FIAP y la Fundación Carolina, son fundamentales y representan un modelo en el espacio iberoamericano. Un poco en la línea de lo que hablaba Marisa, yo quisiera preguntarles, ¿qué espacio hay para mejorar la coordinación con los organismos internacionales como la CEGIP? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Sotillo, soy profesor de la Complutense, compañero de Marisa Ramos. También agradecerle y de la profesora Erika, que siempre da recuerdos a sus alumnas para ella. Gracias por las intervenciones. Tenemos muchas preguntas, pero voy a hacer solo dos. Una primera con respecto a… Bueno, una sugerencia también, reforzando lo que comentaba Oriol Barba, de que lean o leáis, me permitís el tuteo, la Ley de Cooperación Española. Y si alguien no se atreve a leerla por completo, dado que el verano igual llegar al artículo 21, llegar hasta el objetivo V, igual es un poco complicado, pero que se lea en el preámbulo, que creo que sería de obligado conocimiento para que en cualquier sistema ese texto se conociera por toda la ciudadanía. La pregunta sería si crees que habría alguna fórmula, supongo que por procedimiento sería muy complicado, para que se desacoplara el plan director de un cierto mandato del Gobierno. Hemos prorrogado el de 18 al 21, ha habido 3 años de ese interregno sin plan director. Entiendo que no hay dificultad, evidentemente, por la propia formulación del plan director, de seguir prorrogando, pero dado que es un plan director y un plan estratégico, igual podría haber alguna fórmula que intentara no abstraerse, pero sí desvincularse de que estuviera asociado, en las circunstancias que estamos de tanto vulnerabilidad política, tanta temporalidad, de que no estuviera asociado a ese interregno de a ver si hay gobierno, mañana cambia, si hay algún tipo de permanencia que lo desvinculara o desacoplara de ese proceso asociado a un mandato de gobierno. Y la segunda, que creo que nos preocupa a todos y a todas, es qué podéis hacer, qué podemos hacer si tenemos en cuenta que tanto el Eurobarómetro como el CIS sigue diciendo que a pesar de todas las dificultades hay una buena parte de la opinión pública europea y española que sigue favoreciendo que el gobierno, las instituciones hagan más y mejor cooperación, pero hay otra parte también que de la sociedad española y europea que aprovecha un poco ciertas circunstancias políticas para lanzar esas frases de por qué ayudar, siempre con esa palabra más caritativa que de cooperación a otros países con todos los problemas que tenemos aquí. Entonces, ¿qué podéis hacer, qué podemos hacer para que esa ciudadanía, además de ser, en principio, favorable a que España sea solidaria y se comprometa con aquellos pueblos o países más desfavorecidos, para que hagamos ver mejor los resultados de esa cooperación? En línea también con lo que decía Erika, de que a veces no ofrecemos bien lo que hacemos. Y mira que hacemos cosas bien, y hacemos mal, obviamente, ¿no? Pero mira que hacemos cosas bien, pero por algún motivo no somos capaces de transmitir a la sociedad española eso que estamos haciendo bien, y por tanto garantizar y erosionar esa crítica de que estamos destinando ayuda para que se despilfarre, para que vaya corrupción, para que se quede en una minoría, para que no tenga rendimiento para las necesidades básicas de población, y un poco esa etcétera, que vemos que una parte de la voz política pues está inclinando cada vez más por erosionar, como están haciendo en otros países, lo que es la cooperación como solidaridad. Muchas gracias. Sí, yo creo. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas, yo creo que muy interesantes todas. Voy a intentar dar una primera respuesta rápida a todas ellas. En relación al papel de las comunidades autónomas y de los entes locales, que se pregunta por aquí, también por allí, y la conferencia sectorial. Bueno, en primer lugar, la conferencia sectorial que aparece en la ley se establece en virtud de la ley 40/2015, que es por la cual se establecen todas las conferencias sectoriales y que a nivel de ciudadanía a lo mejor dimos a conocer durante la gestión de la pandemia
o lo hemos visto la última semana con el tema del reparto de migrantes menores no acompañados o con el tema del Consejo de Política Fiscal que hubo la semana pasada reunión en Madrid. Es decir, es un espacio, digamos, de cogobernanza entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Por lo tanto, la conferencia sectorial que se crea en la ley se establece en ese marco que está regulado por una ley sobre cómo son las conferencias sectoriales. Si me permitís, yo creo que, y por ese motivo, no están los entes locales con voto, porque, digamos, quién está y quién no está en esa ley con derecho y voto viene marcado por la Ley 40 de 2015. Yo creo que es una cierta simplificación reducir la articulación de las comunidades autónomas en el sistema de cooperación a la existencia de la conferencia sectorial. Yo creo que el éxito o el no éxito de la articulación o de la buena articulación con la cooperación descentralizada en el sistema no pasará por el éxito o no éxito de la conferencia sectorial, que como toda conferencia política estará sin duda sujeta a dinámicas múltiples y que probablemente no tengan nada que ver con la cooperación. Yo creo que la importancia es precisamente de articular mecanismos de implementación de programas y proyectos conjuntos con las comunidades autónomas que sean efectivos y que aumenten su impacto. Y ahí estará donde esa articulación tendrá éxito o no. Sin querer decir que la conferencia sectorial no es importante, sí lo es y puede tener un papel muy importante a la hora de, digamos, compartir información, diseñar políticas, etcétera, etcétera. Pero la cooperación también, o sobre todo, es implementación. Yo creo que los marcos de implementación en algunos casos se van a mover fuera de esa conferencia sectorial. Porque yo creo que la gracia de la articulación del sistema no es tanto la coordinación es siempre un concepto un poco, digamos, peligroso, ¿no? Porque el sistema de cooperación está hecho, y ahora iré entrando poco a poco al tema de las universidades, de actores que tienen su propia autonomía y su capacidad de decisión. Yo creo que el error sería si desde el Ministerio o desde la Secretaría de Estado se intentase dirigir lo que tiene que hacer cada tipo de actor. Es un poco más sutil que todo esto. Hay que ver cuáles son las potencialidades, las complementariedades, intentar articularlo mejor, ¿no? Y yo siempre cuento la misma anécdota. Yo vivo en Barcelona, en el centro, en un barrio con mucha población marroquí también, y justo después del terremoto, digamos, en Marruecos había unos niños vendiendo unos pasteles y ponía para el terremoto de Marruecos, ¿no? Y decía, bueno, parte de nuestro trabajo es que esta solidaridad de la sociedad española ayudemos a canalizarla por la vía que sea y, por lo tanto, donde haya esa voluntad, demos capacidad de respuesta, ¿no? Y porque, digamos, intentar dirigir lo que pasa es más complicado. Hay que entender de dónde salen estos flujos y articularlos de la mejor manera. Entro y pondré como ejemplo el tema de las universidades, que es importante, ¿no? Existe un marco de actuación conjunto con las ONGs en el sistema de cooperación y la voluntad es de crear marcos análogos con los diferentes tipos de actores que tengan en cuenta su especificidad. A veces hemos cometido el error de confundir marcos de actuación con programas de actuación, que son dos cosas distintas, ¿no? Los programas de actuación, digamos, están más vinculados al negociado de Antón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo se operativiza esto. Pero esto tiene que ver con los presupuestos y nosotros siempre decimos que con la misma facilidad que se meten ceros, se quitan ceros. Por lo tanto, si lo único que tenemos de cooperación con los actores son programas de financiación de proyectos, pues eso, cuando haya dinero, haya determinadas políticas favorables a eso, se van a incorporar, y cuando no existan se van a eliminar. En cambio, si somos capaces de crear marcos conjuntos y objetivos conjuntos de actuación, ¿no? Partiendo de los intereses de cada uno y de los retos que no son retos de las universidades ni son retos del gobierno, sino son retos compartidos, allí estamos creando una telaraña digamos, de interrelaciones que son difíciles de desarticular o de tachar, como se tachan los ceros. Y, por lo tanto, el objetivo es identificar estos temas, ¿no? que yo creo que apuntabas bien, ¿no? Sobre cómo se articula el conocimiento de las universidades y se interrelaciona mejor con el conjunto del sistema. Yo creo que también hay otros, ¿no?
pero y cómo creamos objetivos y líneas de trabajo compartidos que luego, evidentemente, necesitarán sus programas. Pero son dos cosas que son diferentes. Yo creo que, en ese sentido, una de las cosas buenas del momento actual del sistema de cooperación es que existe esta buena sintonía entre la dirección política y la coordinación operativa en el caso de AECID y, digamos, y la dirección, si me permitís, sectorial, o lo podríamos llamar de otra manera, de los diferentes actores. Porque es importante que pasen las dos cosas a la vez. Es decir, políticas sin proyectos son sueños, pero proyectos sin políticas pueden ser pesadillas, ¿no? Porque nos encontraríamos sin dirección. Y esa articulación es lo que estamos haciendo. Estamos reflexionando con algunos actores y yo creo que el año 2025 tendrá que ser el año de articulación de estos sistemas por los diferentes tipos de actores. Esto responde en parte a la pregunta del equipo España, es decir, digamos, la articulación de actores pasa por la organización de hojas de trabajo compartidas con ellos, no por la dirección vertical y top-down de ordeno y mando, y solo si somos capaces de hacerlo, pues vamos a conseguir teniendo buenos resultados. Sobre espacios de cooperación multilateral, como mencionaba antes, estamos desarrollando la estrategia de política multilateral para el desarrollo sostenible, que precisamente el objetivo es ese, ordenar, ya sabéis que España es donante de una multitud de organismos, muchos de ellos en el marco de Naciones Unidas, pero no solo eso. Y el objetivo de esta estrategia es precisamente de intentar identificar mejor qué hacemos con quién, ¿no? Es decir, seguir colaborando con las organizaciones que colaboramos, pero intentar ser un poco más estratégico, ¿no? Porque en algunos casos a lo mejor, no es que ahora no lo sea, pero sí que algunas de estas contribuciones algunas veces no encajan suficiente con las prioridades del gobierno y eso yo creo que hay espacio para mejorarlo. Coincido con la referencia al preámbulo, es muy buena y tienes razón, es mucho mejor que lean el preámbulo que toda la ley porque, digamos, es un preámbulo bastante inspirador y que apunta ideas que a lo mejor en el articulado de la ley, como toda negociación política, se llega donde se llega. Pero hay cosas que figuran en el preámbulo que a lo mejor no están del todo desarrolladas, pero que figuren en el preámbulo ya es significativo, porque tienes donde cogerte a la hora de hacerlo. Y sobre lo que tú comentabas, dos ideas ya solo para terminar. Lo de disociar el plan director al gobierno. Ahí se da una paradoja que es interesante, ¿no? Que es verdad que, digamos, que existe esta cierta parálisis en muchos casos cuando hay un cambio de gobierno a la hora de hacer los nuevos planes directores, pero al mismo tiempo luego esos planes directores en muchos casos se sacan o la ley, por ejemplo, con unos consensos que son muy amplios, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor nos paralizamos por algo que a lo mejor podría avanzar de manera distinta. Yo veo difícil lo de disociar porque uno de los objetivos del plan director precisamente es articular la política de cooperación del gobierno, pero sí que es importante que vayamos reforzando esos consensos que son amplios para que dejemos menos margen digamos, a no ponernos de acuerdo, ¿no? Y por lo tanto, progresivamente yo creo que se va a mejorar. Y por último, lo de visualizar los resultados de la cooperación y explicar mejor lo que se hace. Ahí a lo mejor voy a dar una respuesta que es un poco más personal, pero yo creo que en las últimas 2 décadas, a lo mejor, ha habido una profesionalización de la cooperación muy importante, ¿no? Es decir, hoy en día el oficio de cooperante es un oficio que sigue una carrera profesional. Mañana se aprueba también el Estatuto de las Personas Cooperantes, también a nivel internacional. La mayoría de vosotros pues estáis haciendo un máster de cooperación y es posible que también una gran mayoría desarrolléis toda vuestra carrera en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible. Eso que tiene una parte evidentemente buena, porque es importante que los trabajos estén hechos por expertos, también ha tenido un efecto colateral a mi entender, que es que esta profesionalización ha alejado de alguna manera la cooperación de los movimientos más de base y de la ciudadanía, de alguna manera, ¿no? Cuando antes teníais en vuestro pueblo, en vuestro municipio, una red de profesores o de médicos del ambulatorio del barrio que se iban en verano a donde fuese, eso también generaba una serie de vínculos y una serie digamos, de concienciación y por lo tanto la cooperación está hecha, que era menos profesional, si queremos, que lo era,
y a lo mejor que tenía algunas lagunas, tenía un efecto colateral importante, que tenía un fuerte impacto a nivel de concienciación y de lo que hoy en día podríamos llegar la educación para la ciudadanía global, ¿no? Antes a lo mejor la educación para la ciudadanía global no era tan necesaria porque la gente tenía una percepción más real de lo que era la cooperación. Hoy en día, pues lo que realiza PNUD o PNUE o UNICEF, pues la gente sí que lo conoce, pero no conoce tan... Hay como más distancia. Por lo tanto, para nosotros es importante esta articulación del sistema de cooperación y de todos los tipos de actores, porque hay algunos actores que si bien... la cooperación que ellos hagan en términos de AOD o en términos económicos es modesta o pequeña, sí que tiene un fuerte impacto a la hora de entender por qué son esas políticas. Y eso en el caso, por ejemplo, de la cooperación universitaria es evidente, ¿no? Si una cooperación tiene consolidados sus programas de cooperación, eso permeabiliza en la universidad y los departamentos lo saben y los profesores lo saben y los estudiantes lo saben. Por lo tanto, yo no creo que sea un tema de explicar necesariamente mejor. Yo creo que hoy en día en el contexto de desinformación que vivimos, no es que las noticias que hablan de cooperación algunas no estén bien y hay muchas fuerzas y muchas dinámicas difíciles de controlar, pero sí que esa implicación de base y del ciudadano o de la ciudadana media, yo creo que es fundamental para que haya una comprensión de por qué hacemos la cooperación y por qué debemos continuar haciéndola. Y ese efecto colateral, digamos, de la profesionalización, yo creo que es algo que nos gustaría empezar a revertir con todas esas hojas de ruta con los actores. Sí, seguimos con el mismo guión. En primer lugar, ¿de qué forma incorporar las administraciones locales, provinciales, autonómicas? Bueno, yo siempre remarco el tema de las provinciales porque las diputaciones tienen muchas capacidades, tienen muchos expertos, muchas expertas en cuestiones clave para la cooperación internacional. Yo al final voy a hablar de cómo moviliza FIAP a los expertos públicos o a las expertas públicas, ¿no? En primer lugar, hace muchos años se empezaron a crear unidades u oficinas de cooperación internacional en ayuntamientos o en diputaciones, en universidades que tienen todas algunas oficinas de cooperación internacional, aparte de la de internacionalización, que es importante, ¿no? Se hicieron hermanamientos, sobre todo culturales, algunos solidarios, en muchos ayuntamientos, y todas estas administraciones pues, se plantearon el objetivo de destinar una partida presupuestaria a cooperación internacional que canalizaron a través de las ONG, sobre todo, a proyectos específicos que ponían en marcha pues, ONGs para el desarrollo, que está muy bien, es decir, que es una forma de canalizar. Es que es muy plural el sistema. El sistema en España es plural, muy plural, desde el que realiza un ayuntamiento de 2.000 habitantes hasta el que pueda realizar, en este caso, todo el sistema estatal, ¿no? Lo digo sobre todo porque desde FIAP lo que hacemos es movilizar al personal experto en alguna materia de las administraciones públicas. En España se moviliza a más de 1.000 profesionales públicos cada año para cooperación internacional. 600 de ellos los moviliza FIAP directamente, pero estamos en un sistema muy descentralizado y algunas de esas expertise están precisamente en administraciones que no son la Administración General del Estado. Os voy a poner un ejemplo. El sistema de protección civil y emergencias en España, que es el que se encarga de afrontar situaciones como incendios forestales, inundaciones, cualquier emergencia que pueda haber, ¿no? Incluso pues, algún atentado en concentraciones multitudinarias, etcétera. Pero el sistema de protección civil y emergencias en España está muy descentralizado. Es decir, que va desde las agrupaciones de protección civil de un ayuntamiento, pasando por el sistema contra incendios de una diputación provincial, el grueso de las capacidades contra, por ejemplo, incendios forestales, contra inundaciones, contra nevadas o paralización de la actividad por una filomena,
pues lo tiene la comunidad autónoma. Y si ya no tiene suficiente capacidad para afrontarlo, entonces aparece el Estado. El Estado con sus medios, sobre todo con la Unidad Militar de Emergencia. Así funciona el sistema de protección civil en España. Ahora mismo está en marcha una posibilidad, porque hay demanda de ciertos países de América Latina en decir, no, queremos nosotros poner en marcha algún sistema con el que poder afrontar la nueva tipología de incendios que se produce en muchos países de América Latina debido al cambio climático, y tenemos que prepararnos. Y estamos interesados en cooperar España y 10 países de América Latina. Yo aquí movilizo, es decir, FIAP moviliza a la Unidad Militar de Emergencia y ya está. No, yo quiero movilizar también a los ayuntamientos, también a la Diputación Provincial, también a la Comunidad Autónoma, y entonces ese es el reto que tenemos. Es decir, yo no quiero la parte del 0,7 del presupuesto del Ayuntamiento de Llobregat, no, yo quiero a la persona que está especializada en un campo para poder intercambiar conocimientos con sus homólogos de Colombia, de Venezuela, de Perú o de Bolivia. Ese es el gran papel que tenemos, y ahí está la coordinación de la que hablábamos. Es verdad que lo hacemos de forma más natural, ¿no? Y además yo también quiero movilizar al profesorado o a los investigadores que hay en el departamento de Ingeniería Forestal de no sé qué universidad. Entonces, ahí es donde hay que hacerlo. ¿Cuál es el gran problema? ¿De qué forma convenzo a un ayuntamiento de que es beneficioso para ese ayuntamiento que yo me lleve a sus mejores funcionarios durante 2 años? Entonces, es complicado convencerles para decir, no, pues así, pues cooperación internacional, y participa en cooperación internacional. Pero no, hay que hacer un trabajo pedagógico importante con esa administración para convencerles de los beneficios que tiene tanto para sus empleados públicos como para la propia institución la internacionalización de su acción. Y ese es el gran trabajo que nos han encomendado a FIAP en este momento, ¿no? Entonces, es decir, tiene mucho beneficio la internacionalización de la actividad pública, de las políticas públicas, incluso para el cuerpo de bomberos de la Diputación de Cuenca, porque ellos van a ir a situaciones que quizás no se encuentran en este momento en la masa forestal de su provincia, pero que van a poder intercambiar conocimientos, situaciones de peligro, etcétera, y se van a traer una capacidad que va a retornar a la propia institución. Y luego, para cualquier persona, para cualquier profesional, la internacionalización de su actividad es muy beneficioso para su trabajo posterior. Y es la pedagogía que tenemos que hacer. Lo decía también al hilo de cómo convencemos a la población española que es importante tener una labor de cooperación internacional. Desde FIAP vamos a empezar con las distintas administraciones con el fin de incorporarlos lo máximo posible, ¿no? Luego, en segundo lugar, con el tema de la CONGIP, pues es verdad que la SEGIP, perdón, hay mucha colaboración, hay muchas necesidades también de que podamos pues, unir los objetivos que pretendemos cada uno de los actores de la cooperación internacional y que pongamos en marcha proyectos importantes, ¿no? Regionales en todo el caso, otros bilaterales, pero ese esfuerzo de que nos conozcamos, porque es verdad que en algunos, es decir, dentro del campo de la cooperación internacional todos sabemos quiénes somos, ¿no? Pero en ese aspecto yo creo que debemos dar un paso mucho más importante, y es que llevemos sobre todo proyectos con mucho más actores implicados en un proyecto concreto, porque es verdad que eso nos cuesta muchas veces, y solamente los consorcios que se forman son limitados entre entidades que ya han trabajado anteriormente.
Entonces, sí, es decir, yo creo que hay que hacer un trabajo sobre todo de apertura para incorporar a muchos más actores en todas las cuestiones de cooperación internacional. Yo creo que ya he contestado a todas. Sí, bueno, a nivel descentralizado nosotros tenemos un trabajo más evidente al trabajar a través de las universidades que están en todo el territorio español, pero no por ello exento de dificultades. Nosotros tenemos dos áreas en las que trabajamos especialmente. Primero, las becas a través de las cuales llevamos personas a los diferentes territorios de España, y hay siempre la dificultad de equilibrar, ¿no? y dar prioridad también a que no se concentre todo en Madrid y sacar en ese sitio. Pero además en ello, a través de los programas que tenemos de diplomacia pública, sí que tenemos un trabajo mucho más potente con digamos, administraciones públicas, porque a nosotros se nos hacen demandas puntuales, ¿no? Visita de X funcionarios que quieren ver determinados sistemas. El problema de esto es que hasta ahora trabajamos un poco viendo, digamos, creando lazos, pero no hay sino un canal de comunicación permanente con las diferentes capacidades. Esto hay que construirlo, pero también tiene que tener cierta, hasta el momento se ha hecho por buenas voluntades, por ir construyendo una red a lo largo del tiempo, y lo difícil es dentro de la organización institucionalizarlo. Entonces, ¿cómo crear sistemas que dentro de la organización conozcan las capacidades que hay del territorio para cuando a mí me llega la demanda, yo pueda generar vínculos? Este es un desafío organizacional para mí, es un desafío dentro de la fundación, ¿no? Que no dependa del, uy, a mí se me ocurrió, sino que lo institucionalicemos y creemos un sistema de gestión de conocimiento interno que permita decir, pues, ¿a dónde va uno cuando quiere ver este tema? ¿Qué comunidad autónoma, qué organismo lo lleva, quién, con quién tenemos relación, con quién hay que hablar? Entonces, esos son desafíos organizacionales. En el caso de mi fundación, que es muy concreta, tengo la ventaja de que tengo unos pares claves, pero por otro lado tengo que crear un sistema de gestión de conocimiento. En eso estamos. Esa es una de las dificultades. En el tema de universidades, donde Marisa y yo coincidimos más, claro, tú tienes toda la razón. Siempre se metían en el mismo paquete sociedad civil y universidades, cuando la estructura organizacional de universidades no permite que, su propia naturaleza, no permite que tengan una interlocución como la que tiene la sociedad civil. Pues las ONGs hacen incidencia entre sus mandatos. En la universidad, ¿quién hace incidencia? Ahora está mucho más visible, pero, hombre, esto no ha sido siempre así. ¿Quién va a hablar? Aunque tengo que decir que en el caso de España ha sido especialmente estrecho el vínculo, porque la cooperación española es relativamente joven y en buena parte se nutrió de la universidad. O sea, nosotros tenemos figuras, José Antonio Sanaúja, José Ángel Sotillo, habéis tenido nombres que han venido de la universidad y se ha construido un vínculo. ¿Cuál es el problema para mí definitivo? Y por otra parte, la inclusión de la agenda de ODS dentro de las universidades también ha fortalecido esa visión y la ha materializado. Tú misma llevas el área que tuyo está muy ligada a la interiorización de la agenda de ODS. Pero, ¿cuál es el problema? La propia naturaleza de la universidad ha hecho que eso, que en algunas áreas es bastante evidente, la relación con la cooperación, en otras sea mucho más difícil, pero nosotros mismos no hablamos entre nosotros. O sea, nosotros dictamos clase en todos los másteres de desarrollo, pero no hablamos con la Facultad de Ingeniería. Es un caso rarísimo la del ITD, el resto no hablamos con la Facultad de Ingeniería, no sabemos a dónde van a hacer práctica los médicos, qué van a hacer. Entonces, dentro de la propia universidad hay una desconexión del trabajo en cooperación que nos hace muy difícil hablar. Aunque hay oficinas de cooperación, hay muchas iniciativas que no están conectadas, y digamos que el instrumento de diálogo dentro de la universidad es frágil. Yo veo con buenos ojos que se ponga, que no solamente para la cooperación, sino para todo el sistema se crean sistemas de asesoramiento científico. El gobierno acaba de lanzar uno, pues probablemente esa sea la forma, es que esto está iniciando, está muy incipiente. ¿Es suficiente con lo que se ha puesto en marcha? Probablemente no, pero vamos a ver cómo funcionan esas iniciativas de asesoramiento científico para poder acercarnos, pero sobre todo crear los canales, porque el problema no es la falta de voluntad, es la falta de canal y los instrumentos a través de los cuales nos juntamos y nos contamos las cosas, porque uno se va enterando porque tuvo la suerte de pasar por algún sitio donde había alguien que le contó que había un proyecto en ingeniería, ¿no? Pero normalmente no existe el instrumento para coordinarse, para contarse al menos, para dar a conocer. Y en eso tenemos un desafío, yo creo que dentro, no solamente con el sistema de cooperación, sino dentro de la propia universidad, de coordinación de esos instrumentos. Otra parte que es
que yo diría del equipo España, cómo romper con las inercias. Yo creo que en general para estas inercias hay que crear instrumentos para que la gente pueda conocerse. No que pasen las cosas por casualidad, sino que hayan instrumentos que uno pueda conocer lo que hay. El equipo España, hay unas dificultades en articulación, y este es otro punto importante, es que cuando uno habla de articular mejor equipos, en un momento en que está creciendo, y Oriol lo decía, no estamos en un buen momento, nos llevamos bien, los recursos crecen porque España tiene que crecer los recursos, pero eso genera en las organizaciones otra dificultad, que es que cuando crecen los recursos tienes mucho más problema interno. Entonces, claro, a mí me están creciendo la cantidad de proyectos que tengo, crecer en el número de personas, estoy tensionando al personal interno porque cada vez tiene más proyectos, lo que te pasa es tú, ¿no? Cada vez vas a sitios donde es más complejo, tienes una cooperación más compleja. Y claro, la gestión interna hace que sea mucho más difícil poner recursos en la coordinación interinstitucional porque dentro tienes más problemas. Entonces, el desafío que ya esto pasa cuando damos la clase de gestión organizacional es el desafío de cómo gestionar unas organizaciones que crecen con una coordinación del sistema cuando las dos te generan tensión dentro de la organización. Para mí es, por ejemplo, ahí es donde es importante que la Secretaría me ponga, la CECI me ponga recursos de coordinación o me cree instrumentos, porque yo estoy tensionando mi organización con la buena suerte que tengo de estar creciendo. Y estoy tensionando y te pasará justamente a ti lo mismo, ¿no? Entonces tenemos esos desafíos organizacionales que no son ajenos a los que pasan en otras organizaciones. Con el sistema multilateral, claro, es de nuevo lo mismo, ¿no? Hay un sistema multilateral que está, y en este sentido aquí tenemos un problema que yo creo que el multilateral nos está viendo más por las propias dificultades que tiene fuera. Está siendo más cuestionado fuera, está teniendo menos digamos que más tensiones internacionales, más críticas con el sistema multilateral, que nos está mirando con mayor cariño a los países que lo apoyan, ¿no? Pero también nos miran con cariño, pero también nos miran con una creciente falta de recursos y con una creciente búsqueda de recursos específicos para poder hacer su trabajo. Y en algunas cosas, el multilateral, yo no hablo solo de la CEGIP, ¿no? Quizás te pasa más con otros que no tradicionalmente tenían recursos y ahora vienen a pedirte recursos, que se han convertido más en operadores de los países. Hay una dificultad de ese diálogo por la situación en que están a nivel internacional. Y yo creo que esto es un escenario en el que vamos a tener que trabajar porque nosotros estamos en un buen momento, pero el multilateral no está en un buen momento. Los bancos de desarrollo quizás más, porque crecen bancos, tienen sus sistemas, pues obviamente porque los países necesitan financiación y sí que invierten ahí, pero en el multilateral, el sistema de Naciones Unidas y algunos otros sistemas están muy tocados y para mí va a ser un desafío grande, es un desafío. Y luego, por su propia falta de financiación, al convertirse en operadores en algunos sistemas y no en generadores de marcos de políticas, de lo que tú hablabas, se convierten más operadores de proyecto que en generadores de marcos de políticas. Yo lo he vivido y eso me parece que es un momento difícil, ¿no? O sea, tenemos que hacer otro trabajo que es de otro ámbito, que probablemente sea fuertemente, que tenemos que hacerlo con América Latina, que es el sistema multilateral, protegerlo desde un sistema desde la relación entre países y en Naciones Unidas en la Asamblea. O sea, que necesitamos ahí el concurso de América Latina que nos apoye. Finalmente, en el apoyo social, la cooperación, la visualización de resultados, yo creo que es uno de los grandes desafíos, pero también en la ley hay buenas herramientas. Por fin tenemos un sistema de evaluación y ahí nos da la oportunidad de innovar en instrumentos, porque nuestros instrumentos hasta el momento no eran muy innovadores en todos esos campos, en el de comunicación. Y ahí tenemos una oportunidad que yo creo que hay que aprovechar, sobre todo para ser capaces de presentar resultados de formas mucho más cercanas a la sociedad. De acuerdo, muchas gracias a todos por las intervenciones y a vosotros por responder muy bien y muy correctamente a todas las preguntas. Y muchas gracias a todos por la participación y nos vemos mañana.